Al igual que sucede con los condicionales, como vimos en la sección anterior, los ciclos también pueden ser anidados. Básicamente, todas las estructuras de control que tenemos pueden ser anidadas, es decir, una puede ir dentro de otra. Como mencioné, los ciclos son el caso y de hecho podemos ir aún más allá. Dentro de un ciclo podemos tener ciclos y también condicionales. Y no solo un tipo específico de ciclo, es decir, dentro de un ciclo for puede haber otro ciclo for, o puede haber otro ciclo while, o puede haber un ciclo do while. Es decir, dentro de un ciclo for no tienen que ir solo ciclos for, puede ser cualquier otro tipo de ciclo, básicamente cualquier otro tipo de estructura de control, lo cual incluye a los ciclos, cualquiera de ellos, y a los condicionales. Vamos a jugar un poco con esto entonces. Vamos a crear un ciclo for. Y por supuesto dentro del ciclo for vamos a poder tener otro ciclo for. Aquí vamos a tener un pequeño problema. Y es que en realidad estamos volviendo a declarar la variable i. Recordemos que aquí la estamos declarando en esta pequeña sentencia y de hecho le estamos asignando un valor. Y al tener uno dentro del otro es como si lo estuviéramos intentando crear de nuevo. Y esto por supuesto es un error porque la variable i ya existe, así que debemos asignarle otro nombre. Usualmente se utiliza en lugar de i una j cuando tenemos ciclos anidados en el caso del ciclo for. Y hay que ser muy cuidadosos de entonces estar manejando aquí la variable j como debe ser. Posiblemente aquí necesitamos es utilizar variaciones y condiciones relacionadas con la variable j, aunque por supuesto podrían ser relacionadas con la variable i en caso de nuestras necesidades, pero usualmente esta es la manera de hacerlo. Al interior de este ciclo for podría haber perfectamente otro ciclo for. Y una vez más no podemos declarar la variable j, sino que tendríamos que utilizar otra, por ejemplo k. Y así sucesivamente. Al interior de este ciclo for podría haber otro ciclo for o, por supuesto, un ciclo while. E inclusive dentro de este ciclo while podría haber otro ciclo for, otro ciclo while o un ciclo do while. Cualquiera de ellos. E inclusive al interior de cualquiera de estos podría haber, por supuesto, condicionales o incluso más ciclos, porque los ciclos no solo pueden ser anidados, también pueden ser secuenciales, es decir, puede haber uno después de otro. Por supuesto, el lenguaje nos lo permite. Y vemos entonces cómo funciona. Por supuesto, aquí tenemos un error porque esta condición siempre se va a ejecutar, lo cual quiere decir que lo que haya de aquí hacia abajo nunca va a ser posible de acceder, pero si lo cambiamos utilizando una variable, por ejemplo la j, entonces vamos a resolver el error. Vemos entonces cómo al interior de cada uno de los ciclos tenemos acceso a las variables del ciclo anterior. Por ejemplo, al interior de este ciclo for que declaró la j también podemos acceder a la variable i. Y al interior de este otro ciclo for, donde está declarada la k, podemos acceder entonces a la j y a la i. Todos estos son ejemplos sencillos que nos demuestran entonces lo que se conoce como el alcance de las variables. Vemos que al tener ciclos anidados, cada ciclo que esté interior del otro va a tener acceso a su variable propia, digamos a la que ha sido declarada en su momento inicial, en el caso de los ciclos for, y adicionalmente a las variables declaradas en los condicionales o ciclos o básicamente las estructuras de control externas a él. Y de hecho esto también aplica a las que son una después de la otra. Tenemos aquí por ejemplo el ciclo while y aquí tenemos este ciclo for que declara la k. Si hubiese otro ciclo for, este podría hacer uso de la k, pero tenemos que ser conscientes de algo, que él va a hacer uso de la k justo después de que el ciclo termine su ejecución. Es decir, como la k va a ejecutarse hasta que sea mayor que 10 y no ningún otro valor que haya al interior del ciclo, porque esta línea que tenemos acá va a ser ejecutada después de la finalización de este ciclo y de estos otros que tenemos al interior. Una vez que hemos clarificado entonces la posibilidad de que básicamente cualquier estructura de control puede ser anidada al interior de la otra, podemos proceder con conceptos más complejos y por supuesto cómo aplicar alguno de lo que ya hemos visto en las siguientes clases.